¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. Otra entrega para ustedes con un tema interesante que les ayude a tener la vida bonita, la vida sencilla, la vida significativa que provoque la felicidad y despierte la sabiduría en los demás. ¿Qué tal estás, Walter? Buenos días, bienvenido. Fray Nico, buenos días. Bienvenido también a usted. Gracias por acompañarnos como cada viernes. Para mí es un placer estar con usted esta mañana. Encantado, como siempre, ¿verdad? Y además saludar a toda la audiencia de Radio María a nivel nacional e internacional. Vamos a conversar sobre este tema, el arte de saber convivir. O si queremos al revés, convivir, vivir con otros, es un arte. Así es, Fray. Yo quisiera comenzar preguntándole por qué la vida o por qué compartir la vida con otros es difícil, incluso con personas a quienes amamos. Ahí está la clave, ¿verdad? Incluso has puesto tú el matiz, Walter, incluso con personas a quienes amamos, con las que compartimos la vida. Porque siempre es complicado escuchar, entender, y aquí viene la palabra bonita, comprender al otro. Aquel que está con nosotros, aquel que vive en nuestra circunstancia. Porque no te olvides, el arte de convivir, de estar junto a, de compartir la vida con otra persona, muchas veces exige renuncia, sacrificio y mucha capacidad de adaptación. Es decir, tienes que ser inteligente, tienes que ser una persona empática, proactiva muchas veces y también con una sencillez y una humildad de tal forma que tu vida sea bonita, que tu vida sea relacional, porque tienes que incluir a otros, a aquellas personas que quieres, a aquellas personas que comparten el trabajo, que comparten la escuela, que comparten la universidad, es decir, todos aquellos que están en tu circunstancia, comparten tu vida, comparten tu propia historia. Y además, Walter, no te olvides que convivir, para que la gente entienda de qué va el tema y de qué estamos hablando, convivir viene del latín convivere, es decir, junto a. Y ahí está la clave. El vivus, el vivit, el viver en realidad, significa que mientras hacemos nuestra historia, y esto es lo bonito y a lo mejor algunas personas no lo entienden, mientras vamos de camino, mientras peregrinamos en este mundo, mientras hacemos nuestra vida, compartimos la historia con otras personas. Nunca vamos solos. Estamos acompañados porque está en nuestro ADN la socialización. Somos animales sociales, decía Aristóteles, ¿verdad? Res socialis, cosa social. Entonces, si somos animales sociales, pues necesitamos compartir la vida con aquellos que están en nuestra circunstancia. Entonces, si nosotros compartimos la vida, convivimos a nivel pequeño, a nivel micro, amigos, parientes, familiares, personas entrañables que están con nosotros y que nos vienen dadas por la propia vida. No las elegimos. Es que tú no eliges al padre, a tu madre, a tus amigos, a tus hermanos, ni a los parientes. Pero sí vamos agrandando ese mundo, esa convivencia con aquellas personas que uno va eligiendo. Los amigos, el trabajo, la universidad, el colegio. Y vamos decidiendo, porque esta es otra actitud del ser humano, propia del ser humano, Walter. Solo el hombre elige y aparta. De todo el grupo, de los 50, de los 100, de los 200, de las 500 personas, te quedas con unas 4 o 5, o a lo mejor hasta unas 10. Vas apartando y lo vas incluyendo a tu historia, a tu circunstancia, a tu propia vida. De ahí viene el arte de convivir, porque normalmente cuando convivimos hay fricciones, hay roces, hay problemas, surge de la propia convivencia, de la propia forma de compartir la vida, algunos problemas que debemos saber resolverlos. Así es, Fray. Escuchándolo yo pensaba en la importancia de estar acompañado, ¿no? Incluso se me vino a la mente el arca de Noé, mira. Cuando subían de dos en dos los animales. Los animalitos. ¿No? Y usted mencionaba esta importancia también de nosotros, como decía Aristóteles y usted lo mencionó, como animales sociales, ¿no? ¿Qué importante es para nosotros tener a alguien al lado? Es muy importante para el ser humano tener un receptor. Es decir, somos los que hablamos, somos los que emitimos palabras, confesamos sentimientos, describimos realidades incluso,
Pero es importante una respuesta. El hombre sin respuesta no podría crecer, no podría desarrollar incluso el lenguaje. Por eso cuando hablamos de esa retroalimentación, de ese feedback, el ser humano se da cuenta que no está solo. Y esto nos lleva a ese jardín, al Edén, precisamente, la soledad de Adán, que suelo llamarlo yo, y que Dios se da cuenta y llega a una conclusión categórica y muy significativa. No es bueno que el ser humano, que el hombre, esté solo. Le hace a alguien semejante a él precisamente para que aquello que describe, aquello que cuenta, su mundo interior, su mundo simbólico, tenga una valoración, una respuesta. Aquellas intuiciones, si queremos, o aquellas descripciones o confesiones de nuestra propia vida, alguien pueda darle el matiz. Y es que es muy importante este otro matiz, es decir, la información que viene del frente, del otro, del que tienes al costado o que comparte tu vida, porque es otra opinión, es otro mundo, es otra forma de entender, de comprender la realidad, de, si quieres, asegurar lo que dices, de confirmar la intuición que tienes, o a lo mejor le falta un elemento y esta persona, el receptor o el que se convierte en emisor a su vez, te da ese punto o ese matiz que faltaba para que tengas una comprensión real de las cosas. Por eso cuando miramos desde un solo punto de vista, la cosa a veces queda completa, porque no está bien asimilada, bien descrita, porque la verdad queda parcializada. La realidad entera no ha sido descifrada, comprendida, entendida en su real dimensión. Entonces, es fenomenal que venga otra voz y que te diga, oye, a mí me parece que no es negro, hay una tonalidad de grises, a mí me parece que ese verde es un verde bosque, es un verde jade. Hay matices. Y eso es importante precisamente, la otra cara de la persona. El receptor, el interlocutor, solemos decirlo desde la filosofía, el otro que te desafía y te descentra, o también el otro que te complementa. Qué importante. Fray, usted mencionaba también, y estoy aquí con el lápiz y papel anotando también algunas cositas, usted mencionaba renuncia y humildad. Así y es. ahora usted también decía escuchar opiniones. Entonces, primero quisiera hacerle una pregunta respecto a nuestros hogares. ¿Cómo es la forma correcta o la forma adecuada, cómo es el modo de lograr una buena convivencia en nuestros hogares? Justamente aquellas palabras renuncia y escucha, ¿verdad? Porque primero hay que saber escuchar. Para uno de los puntos más importantes, es más, la primera clase de comunicación, es saber escuchar. Porque cuando escuchas al otro, recoges lo que el otro percibe. Te está dando señales, te está dando mensajes de cómo estás viviendo, de cómo eres tú. Te está definiendo en su diálogo o en su conversación. Por eso es muy importante callar, escuchar, recoger, dejar que las palabras calen, se graben y tu mente las capte y tú las puedas sopesar, dejarlas caer, reflexionar, analizar, meditar, de tal forma que tú digas, oye, es que tienes razón. Y a veces tu punto de vista, tu propia definición de las cosas, tu opinión, si quieres, a veces la tienes que rebajar, la tienes que matizar. Es verdad, es que tú tienes razón. Entonces, yo renuncio a mi punto de vista, renuncio a imponer aquel concepto, aquella definición, y simplemente escucho el parecer de uno, de dos, de tres, de aquellos que viven en familia, aquellos que comparten mi vida, y digo, es que es verdad, mira, si yo tomo en cuenta lo que tú dices, capacidad de escucha, si yo recojo aquello que has pronunciado tú, seguimos con la escucha, aquellas objeciones o aquellos detalles que tú me estás diciendo, uno todo, lo proceso, lo analizo, lo medito, llego a una conclusión y digo, oye, es que es verdad, tienen ustedes razón. Entonces, la vida familiar es genial porque es un proceso de acelerar y desacelerar. Es decir, un paso adelante, a veces medio paso atrás, a veces el paso completo, a veces borrón y cuenta nueva. La capacidad de escuchar y renunciar, porque solo de la escucha y la renuncia se puede fabricar un modo de estar bien, un diagnóstico real, tomando en cuenta la singularidad de las personas y aquello que somos. Qué importante. Fray, hay una metáfora que se utiliza que es el ser esponjas.
Ajá. ¿no? Que es como el como Bob, captar ¿verdad? todo como Bob Esponja. Como Bob ¿no? Esponja. Y no como sí, Patricio, por ejemplo, ¿no? Pero esto de ser esponjas yo lo relaciono mucho con la escucha del niño, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad, y le comento porque no hemos tenido esta chance de compartir antes este espacio. Yo antes he colaborado como auxiliar en un colegio. Ajá. Y usualmente era auxiliar en el nivel primaria. Y con los pequeños. Con los pequeños, ¿no? Y yo me daba cuenta de que después del ruido, del alboroto del niño, que es propio de su edad, Sí. llega un momento de silencio, ¿no? En los cuales ellos justamente esta capacidad de escucha la van desarrollando y son esponjas, ¿no? Y cómo esto nos puede ayudar, el ser esponjas, el empaparnos también de las opiniones de los demás, tanto en nuestro hogar, también puede ser en nuestras comunidades, en la universidad, en el colegio, porque seguramente también en el trabajo incluso, en el trabajo ¿no? mismo, porque nos escuchan de distintas edades alrededor del Perú. Sí. Esta capacidad de escucha, de ser esponjas, de captar todo lo que nos dicen para una mejor convivencia. Importante la metáfora que has utilizado. La esponja, ¿verdad? Que absorbe todo y más importante es que lo retiene. Y no sé si se han dado cuenta. Si es que no la exprimes, no se va. Es genial, es decir, se retiene ahí el agua y luego cuando tú exprimes, cuando haces esta acción de estrujarla, de exprimirla, dosifica. Es que no sale todo el agua, sale una parte. Es muy importante porque de esa forma nosotros recogemos información, no la soltamos de inmediato, la procesamos, la analizamos, la pensamos, la meditamos y hacemos el filtro. Yo suelo llamar esos filtros de la destilación. Varios filtros que suelo poner antes de emitir algo. Porque la información tuya, la del otro, de los 4 o 5 actores que tienes a tu alrededor, de aquellas personas, te ayudan para hacer una definición mejor o para tomar una mejor decisión. O si queremos una mejor intervención. Entonces, como la esponja, retienes, absorbes, retienes, dosificas y luego contribuyes con aquello que hace falta. Por eso también en esta capacidad de escucha, para tener una mejor convivencia, para que la vida sea bonita, para que las cosas en casa vayan bien, tiene precisamente que ver con esa capacidad de acelerar y decelerar. Renunciar, escuchar y muchas veces callar. A veces es importante para que la convivencia sea un arte, renunciar y callar. Dejar que el otro sea el protagonista, que el otro tenga su espacio y que el otro también pueda reflejar su mundo interior, sus percepciones del mundo exterior, aquello que tiene, aquello que realiza, porque una vida comunitaria, una vida en común, tiene que ser la unión de corazones. El ideal de Jesucristo a través de los hechos de los apóstoles, es decir, la comunidad apostólica es la unión de corazones distintos, diferentes, un mosaico de edades, de personalidades, de estilos de ser, de formas de pensamiento que viven en la unidad. Y lo mismo una familia, es que nadie se parece al otro, nadie es igual que el otro. Entonces tienes que ser casi como ese facilitador que recoge, que procesa la información, que la piensa, que la deja caer y que luego la pronuncia si hace falta. Y a lo mejor a veces no hace falta decir palabras, simplemente las actitudes a través del lenguaje del cuerpo. Fray, antes de irnos a la pausa, no quisiera cortarlo, pero sí quiero dejar una pregunta en el tintero. Perfecto. Usted mencionaba sobre el trabajo. En el trabajo hay diversos factores que también influyen en nuestra convivencia. Entre ellas, o entre ellos, los factores, lo económico y las jerarquías de puestos de trabajo. Así es. Yo quisiera que nos hable un poquito de eso volviendo de la pausa. No sé qué le parece. Muy bien, el clima laboral, ¿verdad? Muy importante cómo lo hacemos, cómo lo fabricamos y cómo cada uno de los trabajadores, cada uno de los actores, contribuye precisamente a tener un clima laboral bonito, edificante, que sea grato, ¿no? Y que todos puedan dar lo mejor de sí. Claro que sí. Conversamos después de la pausa, queridos amigos. Estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Hoy conversando sobre el arte de saber convivir. Porque convivir con los otros, queridos amigos, es un arte. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta, ya estamos de regreso conversando sobre la importancia de saber convivir con los otros. El arte de convivir con aquellas personas que comparten nuestra circunstancia, nuestro entorno. Decías tú, Walter, ¿cómo hacemos
esta convivencia que sea armoniosa, que sea edificante y además que sea bonita en el trabajo, ¿verdad? Donde hay muchos factores. Así es. No solo lo económico, tiene que ver también lo jerárquico, los ascensos, los puestos que uno ocupa y además el desarrollo de capacidades y habilidades. Las capacidades profesionales para aquello que has estudiado toda tu vida, aquello además que te muestra ante los demás los logros, los triunfos y además tu capacidad de resolución de problemas y de conflictos. Tiene que ver muchísimo. Entonces, hay varios actores que cambian la situación. Ya no es papá, ya no es mamá, ya no son los amigos. Entonces, lo que tenemos que procurar primero es tener un espacio, un clima laboral que sea agradable, que sea, yo lo suelo llamar, el clima tiene que ser fértil, reconciliado, un espacio para el crecimiento de todos. Es decir, para que el ingeniero sea ingeniero, para que la recepcionista sea recepcionista, para que el informático sea informático, para que el gerente pueda ser gerente, para que el administrador pueda ser administrador, para que el que hace las compras pueda hacer lo que hace el de limpieza. Es decir, es un todo, muchas personalidades, muchos trabajos, muchos estilos de desarrollarse que contribuyen a un todo. Entonces, siempre tenemos que lograr que ese trabajo sea nuestro hábitat. Porque si lo piensas bien un poquito, Walter, en realidad pasamos muchas horas de nuestro día en ese lugar, en ese espacio. Exacto. Yo siempre suelo recomendar, cuando alguna vez voy a una empresa y me piden para hablar sobre estos temas, siempre les digo, convierte tu trabajo en tu hábitat, que sea un espacio iluminado, que sea ordenado, que sea bonito, que esté lleno de algo que te identifica a ti o que nos identifica a todos. La misión, la visión, los valores de la empresa, aquello que hace que cada trabajador, que el personal tenga tal o cual perfil. Entonces, es muy importante todos apuntar a crear un clima laboral que sea fértil, que sea reconciliado, que sea feliz. Y no te olvides, nunca lo económico debe superar lo humano. Jamás, es que nunca. Nunca tiene que serlo, porque el dinero no vale más que el otro. A veces es mejor perder dinero, perder poder, pero salvar un ser humano. Salvar la amistad, salvar la valía de la persona que tienes enfrente y a veces hasta decir un no, renunciar. Entonces, cuando hablamos de trabajo, también hablamos de convivencia social, fértil, armoniosa, creativa. Yo suelo hablar, Walter, cuando hablo del trabajo, siempre digo, es mi espacio de creatividad, es mi laboratorio para la creatividad, porque van a surgir las ideas más brillantes, las respuestas más importantes a tal o cual problemática. Entonces, la persona que está en el trabajo, las personas que comparten una misión, en realidad tiene que ser un equipo armonioso. Lo tuyo, lo mío, complementa. Todo suma para el todo. La individualidad, la singularidad, la capacidad de todas las personas contribuyen para una convivencia bonita, armónica, que tiene su espacio, que tiene sus tiempos para relajarse, tiempos para descanso, tiempo para saber trabajar en presión también. Cuando a veces los minuteros del reloj se van rápidos, pasan, vienen los desafíos, sobre todo en este mundo de la comunicación, ¿no? Es que es alucinante porque estás contra reloj siempre. Estás corriendo con las noticias, estás recogiendo las notas, estás escribiendo la información, estás comparando, estás documentándote. Entonces es importante también airear esos espacios. Un tiempo para descansito, un tiempo para conversar, un tiempo para tomarse un café, un tiempo para preguntar al colega, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Así es. Fray, y respecto también a la convivencia social, la importancia de la humildad y el no caer en la envidia, porque en el trabajo también hay esto de, no, pero si él aprende lo que yo sé, por ahí me gana el puesto, por ahí, no sé, va a tener, no sé, mayor aceptación, ¿no? Más oportunidades. ¿Cómo funciona el hecho de la humildad por sobre la soberbia también en el trabajo? Así es. Yo digo más que humildad, respeto. Respeto a uno mismo y respeto a los demás. Porque cuando te comparas, te pierdes. Es decir, dice un filósofo, en realidad, con el único que te tienes que comparar es contigo mismo. Al único el que tienes que corregir es a ti mismo. La envidia es mirar al otro. Mirar, si quieres, lo del otro. Es que no necesitas mirarlo en el plan de carencia,
sino más bien en el plan de halago o de satisfacción. Oye, qué bueno que seas el mejor, qué bueno que seas inteligente. Y cuando hacemos ese proceso interior, a nuestra mente estamos diciendo, reconócelo, felicítalo, alégrate por las capacidades, por las habilidades, por las potencialidades que tiene el otro. Y entonces, inconscientemente, tu mente desarrolla las tuyas, hace perfeccionar lo que tú tienes. Pero si vamos en el plan de la negación, querer la envidia es querer lo del otro. Es que no puede ser, porque el otro es el otro. El otro tiene lo suyo. A lo mejor capacidades, habilidades, potencialidades distintas que no tienen nada que ver con tu personalidad, ni con tu mundo simbólico, ni con tu mundo cultural. Pero tú tienes las tuyas, las propias, que solo te pertenecen a ti y que solo suenan bien, se desarrollan bien porque son tuyas. Entonces, cuando tú, en vez de mirar al otro, siempre el proverbio, ¿verdad? O el refrán, siempre el jardín del vecino es más verde. Es más bonito también. Siempre se ve más verde. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es al revés. Oye, es que no mires el jardín del vecino. Fíjate en el tuyo. Hazlo bonito, perfecciónalo, trabájalo. Y en el campo de las habilidades, de las potencialidades, trabaja tu propio jardín. Fíjate en tus propias capacidades, tus habilidades. Evalúate, sé riguroso, sé justo contigo mismo, sé honesto y luego respétate. Porque cuando tú envidias a los demás, significa que no estás a gusto contigo. Es decir, has renunciado a ti mismo, no te gustas. Entonces tú pregúntate inteligentemente, si yo no me gusto a mí mismo, ¿a quién le puede gustar? Si tú no estás contento, feliz, realizado, orgulloso de ti mismo, es que nadie lo va a estar. Entonces el trabajo es al revés, valorar, agradecer, felicitar y alegrarte por lo del otro. Es muy importante esto, Walter, porque cuando uno bendice, esto lo decía de forma preciosa el Papa Francisco, ¿no? Bendecir, nunca maldecir. Y también lo dicen los varios textos de la Biblia. Es decir, cuando tú bendices, cuando tú dices bien, reconoces lo que es el otro, lo importante que es el otro, y sin quererlo, esa bendición en realidad redunda en ti mismo. Te beneficia a ti mismo porque estás creciendo en una lógica de bendición, de optimismo, de felicidad, de reconocimiento del otro. Entonces tú mismo te beneficias, creces como ser humano y alientas la convivencia laboral, cotidiana, familiar. Por eso es muy importante cuando un papá felicita a sus hijos en casa. Oye, es que lo has hecho fenomenal. Este examen es que déjame leerlo, déjame mirarlo. Yo suelo hacer eso, ¿no? Con los chicos cuando alguno de ellos viene orgulloso y me dice, mira, ¿cuándo me pusieron? No, madre mía, qué notaza te han puesto, ¿no? Y yo siempre suelo decir, déjame leerlo. Oye, mira, fenomenal esto. Me gusta la palabra que has utilizado. Me gusta el verbo que has empleado. Entonces, cuando tú reconoces que el otro es importante, que el otro está bien, que al otro le va bien, es que la envidia nunca va a aparecer en tu vocabulario. Fray, qué importante esto del reconocimiento, ¿no? Porque también justo anotaba esta palabra, reconocer al otro. Y hay plataformas, y voy a hablar de las redes sociales. Mira. Hoy en día las redes sociales casi no nos permiten reconocer al otro. Vemos mucho odio oculto, ¿no? Sí. Mucha agresividad oculta en comentarios. ¿Usted cree, Fray, que por ahí las redes sociales nos están quitando esta capacidad de convivir de forma auténtica en este reconocimiento al otro? Yo creo que sí, porque no te olvides que en el mundo digital eres lo que no eres. Es decir, tú te escudas detrás de una pantalla y dices cosas que si tú los pones a todos, o a aquel con el que estás hablando, o la opinión que estás contradiciendo, en la que estás opinando, lo pones delante, no lo dirías. Es que no lo darías. Entonces, de alguna manera, ese anonimato, por lo menos no te ve en la cara, y crea esa sensación de intolerancia, de agresividad. Y es un error, porque no te olvides que las opiniones pueden ser distintas, pueden ser diferentes, pero no es necesario llegar a la agresión, porque cuando agredes estás suprimiendo la lógica, el proceso de razonamiento y estás evitando los argumentos. Una discusión siempre tiene que ser argumentada, tiene que ser de calidad. Yo siempre suelo decir, para insultar, para criticar, es que tienes que ser muy inteligente, porque si no caes en la vulgaridad y la chabacanería. Es decir, un proceso lógico de argumentación donde un proceso de inferencia lógico ha hecho un argumento bueno, entonces es muy importante.
Entonces, siempre ser críticos, ¿no? Es decir, tener ese pensamiento crítico y antes de soltar algo, sopesarlo un poco. A ver, esto que voy a decir contribuye a crear un mundo mejor. Esto que voy a postear, esto que voy a publicar, esto que voy a responder, mejora la convivencia humana. O a veces el silencio es más importante. Es decir, porque si hay una cosa absurda, lejos de la realidad, desencarnada, falsa, ahora andamos en una época de las noticias falsas, ¿verdad? De los bulos y de todo lo demás. Entonces tened cuidado, porque a veces pisamos el palito y estamos cayendo en una fake news. En realidad, tú mira la fuente primero. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Quién lo dice y desde dónde viene? Y luego tú pregúntate, oye, ¿merece la pena responder a esto? Simplemente déjalo de largo y ya está. El algoritmo se pasa de largo. Y mucho más ahora con la inteligencia artificial que Así es. Tiene matices que casi no se diferencian de la realidad. El Papa León está luchando contra ello, ¿no? Porque hay un sinfín de bulos que no son dañinos, ¿no? Que no son agresivos, pero es que no lo dijo, es que no lo pronunció. Hombre, si lo pronunciara bien, es que no lo ha dicho. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Tener ese criterio para poder discriminar, discernir, cribar lo falso de lo hipotético, de lo artificial, aquello que es y aquello que no es. Y lo feo, lo que separa, lo que desune, lo que siembra el odio, la violencia, simplemente dejarla de lado. Fray, Jesús nos dejó una enseñanza que era convivir incluso con el marginado, ¿no? Con el pecador, con la mujer adúltera. Así es. Esa enseñanza que nos transmite para nosotros aplicarla con nuestra convivencia social. Es el modelo. Jesucristo es el modelo de convivencia. Es decir, Jesús es una persona humana y divina, pero si tú te fijas en esos rasgos sociales de Jesús, que lo cuento yo en uno de mis libros, en No te agobies, Jesús es fenomenal porque entiende la psiquis del ser humano y su mundo relacional. Jesús se va con los marginados, con aquellos que nadie quiere estar, con aquellos que se han dejado de lado, ¿no? El leproso, por ejemplo, El ¿no? leproso, la mujer adúltera, los publicanos, los propios publicanos que tenían una fama muy mala, malísima. Y Jesús está con ellos. Hoy justamente estaba con un enfermo de hidropesía, imagínate tú, o la corcovada, la mujer encorvada del otro día. Y Jesús precisamente va con ellos en esa dimensión relacional, es decir, lo distinto, lo diferente, lo necesitado de. Entonces Jesús les devuelve la dignidad humana, sacude, los zarandea y los saca de la enfermedad, de los mitos, de los tópicos, de los prejuicios, de todo aquello que los ha arrinconado y los ha aislado. Y Jesús los reincorpora a la sociedad. Es el arte de convivir. Es decir, tú no eres mejor ni peor que otro. Si lo llevamos a nuestro campo actual. Tú eres por lo que tú eres. ¿Y cómo demuestras tu capacidad, si quieres, misericordiosa, o tu capacidad de ser buena persona, de ser una persona fenomenal, una persona creyente, cristiana, una persona que ha entendido el qué, el por qué o el de la propia vida, cuando tú no haces distinción entre las personas? Te da igual el rico que el pobre, te da igual cualquier persona y sabes estar en el momento y en el lugar. Y ese es Jesucristo. Jesucristo se paseaba en el templo, llevaba a Jerusalén, entraba al templo, pero se fijaba en el ciego que está ahí, en el hombre que estaba en el otro lado de la piscina, que nadie lo metía, que estaba años tullido. Es decir, un Jesús que mira a todos, pero también que habla con todos, que no margina, que no hace acepción de personas, sino más bien que tiene esa capacidad de convivencia, sabe estar junto a, estar con, sabe padecer. En esa escena preciosa, a mí me gusta los dos cortejos, ¿no? Él va llegando con sus discípulos y seguidores y de pronto se encuentra con ese cortejo fúnebre que lleva a un niño muerto, ¿no? El hijo de la viuda, el único hijo que tenía la viuda, muerto. Y Jesús le restablece y le da la vida. Es decir, se cruza el cortejo de vida con el cortejo de muerte y Jesús sabe decirle a esa mujer que necesita esperanza, que necesita que le devuelvan lo único que tiene, que es su hijo. Le dice, mira, aquí está tu hijo. Y dice el texto que se lo entrega a la mujer. Es fenomenal. Es decir, el arte de convivir pasa, Walter, por saber ponerte en la circunstancia del otro, comprenderlo, entenderlo como algo tuyo. Aquello que llamamos la otredad, el otro, el que es igual de importante, igual de significativo, igual de buena gente que tú.
Vamos a la pausa, ¿verdad? Sí, pero también otra vez, una pregunta en el tintero La rapidita. dejamos ahí suspendida en el aire. Así es. ¿Qué Muy otros bien. elementos, para cuando regresemos, qué otros elementos usted podría decirnos a mí, a los oyentes que nos escuchan, A la que son audiencia indispensables? nacional e internacional. Exacto, que son indispensables para una convivencia armoniosa. Perfectamente. Muchos, ¿eh? Hay que tomar nota. Así es. Vamos a la pausa, queridos amigos. Estamos en Sabios y Felices. Despertar a la sabiduría, hablando sobre la importancia de saber estar, de saber convivir con aquellos que comparten nuestra vida, que nos acompañan en este hacer, en este caminar de nuestra historia temporal. Pausa y volvemos. Sabios y Felices, despertar a la sabiduría, este programa que te ayuda a pensar en la sabiduría, a desearla, a anhelarla, a hacer que ese regalo que ya vamos planificando, que ya vamos pensando para esta Navidad, a lo mejor sea la sabiduría para poder discernir, para poder leer aquellas cosas que nos pasan todos los días cotidianamente. Hoy estamos hablando sobre la convivencia humana, el arte de saber convivir con todos aquellos que tienen que ver con nosotros en el trabajo, en la familia, en la casa, en los lugares a lo mejor sociales a los que pertenecemos, algún club a lo mejor, alguna asociación de amigos o simplemente el edificio, ¿verdad? Que es una sociedad, que es una convivencia y que requiere un arte para convivir bien, para que todo salga bonito, para que todo vaya bien y que nuestra vida sea preciosa, sea significativa y además nos haga darnos cuenta que estamos vivos y que podemos ser elementos de felicidad para los demás. Decías, Walter, antes de ir a la pausa, ¿verdad? ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para nuestra convivencia, verdad? Pues mira, voy a hablar de esto porque es muy importante. ¿Cómo caemos bien? ¿Cómo convivimos mejor con las personas? Desde tus hijos hasta aquel extraño que acabas de conocer hace 2 o 3 minutos. Lo primero, la sencillez. Ser sencillos, porque no te olvides que la sencillez habla de una personalidad reconciliada, forjada, una personalidad serena, que se muestra como es y que tiene la capacidad de adaptación para llegar a todos, que recoge todos los estilos de pensamiento y que además sabe entender y comprender y sabe utilizar sus habilidades para recoger la importancia del otro, lo bueno, lo bondadoso, lo valioso que tiene la otra persona. Y luego, la espontaneidad. No vayas prefabricado. Muéstrate, lee las cosas que ves, lee lo que vas recogiendo de la persona de forma espontánea y demuéstraselo a los demás. Y luego ten sentido del humor. No te lo tomes a pecho. Hay expresiones que son coloquiales, que son formalismos simplemente, o que simplemente se pronuncian mal, se adelantan o se dicen fuera de contexto. No te lo tomes a pecho. No es para ti. Y luego sugiero siempre, Walter, inteligencia y autodominio. ¿Por qué? ¿Qué decir? ¿Cómo responder? ¿Cómo leer? ¿Conviene que haga ver este detalle en este momento o lo puedo guardar para después? ¿Tengo que decirlo ahora? ¿Lo tengo que contar ahora? ¿Lo tengo que decir? ¿O simplemente no? Es decir, de forma inteligente y siempre tener el autodominio. Cállate, contrólate, interviene ahora, respira bien, deja los nervios, deja la inseguridad, todo aquello que te va a limitar. Y luego siempre un autodominio y un autoconocimiento. Recuerda en todo momento quién eres, qué representas, cuál es la imagen que tienes de ti, la imagen cristiana, la imagen reconciliada, la imagen de una persona armoniosa. Y entonces toma en cuenta como otro elemento la pluralidad, la diversidad. Ayuda, siempre es una ganancia, es una riqueza y además el otro, los otros, los que comparten nuestra vida, con los que convivimos cotidianamente, siempre son una escuela para el aprendizaje. Entonces, con todos estos elementos vas a convivir de una forma armoniosa, pacífica y feliz. Vamos al teléfono, Walter. 3 llamaditas tenemos en espera. 3 llamadas. Vamos a contestar. Vamos a por la primera llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Bienvenidos a Sabios y Felices. Buenos días, padre. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Quería que por favor... Ajá. ¿Tu nombre? Ya, soy Paula. Cuéntanos, Paula. Te escuchamos. Mire, yo no sé qué tanto se pueda llevar este caso, por ejemplo. Ajá.
yo tengo mi hija que está trabajando en un centro público. Y ahora ella se ha encontrado de vacaciones un mes. Pero pasa que a cada rato la paran llamando para que resuelva una cosa, otra cosa. Ya. Y ella se ha matado trabajando antes de salir de vacaciones. Le han dado como 3 cargos. Y y la paran llamando, la cuestionan, que falta esto, que falta lo otro. Que ya dejó ya... Y no la dejan descansar a la pobre, ¿verdad? No la dejan disfrutar de sus vacaciones. Ya dejó ya la que la reemplaza o la que sigue ahí, la que está de turno. Sí. Para que siga todo lo que ella ha dejado, hecho, elaborado, las instituciones, todo. Claro, sí. Y la llaman para cuestionarle que por qué no ha ido, que por qué no ha mandado. Muy sencillo, Paula. Vamos a responderte. Hemos recogido un poco la historia que nos cuentas, el caso que recoges de tu hija, ¿verdad? Muy sencillo. Ella tiene que tener en cuenta, y la institución también en la que trabaja, que vacaciones son vacaciones. Es decir, un mes entero para desconectar para salir de lo rutinario, de lo cotidiano, de las cosas de todos los días. Entonces, pues ella dice, cuando se despide, bueno, chicos, chicas, nos encontramos hasta el próximo mes. ¿Y qué tiene que hacer ella? Desconectar. Si sabe que es una llamada del trabajo, ¿para qué contesta? Es decir, vacaciones son vacaciones y planificar algo distinto. A lo mejor un viajecito, a lo mejor hacer las cosas que no ha hecho y que quiere hacer, leer un poco, caminar un poco de ejercicio, alguna cosa. Es decir, y tomarlo en claro porque no dejar pasar los límites. Porque si pasan el límite una vez es que lo van a pasar todas las semanas, todos los días. Y va a pasar aquello que tú me dices. Y es intolerancia, no. Es respeto a uno mismo y respeto de la institución, de la empresa en la que trabajas por ti. Muy bien, vamos a la otra llamada, al otro teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Buenos días, Fray Nicolás. ¿Cómo estamos, Elmira? Cuéntanos. De acá de Trujillo. Desde Trujillo, la tierra bonita, el norte primaveral. Padre, muchas gracias por sus consejos. Yo estoy atenta todos los viernes. Qué bueno. A veces nomás que usted se va de viaje y lo hace y ponemos el podcast. Sí. Pero mira, llevo tiempo que no viajo, ¿eh? Estamos programación continua. Sí, pues, sí, padre, yo no me pierdo. Mi pregunta es, padre, el tema es muy bonito y mi pregunta es así. Mire, yo tengo 2 hermanas. Uh-huh. Y una hermana convive ahí con sus hijos, la mayor se ha casado y está ahí con su yerno, ¿no? Y bien, la llevan bien, ¿no? Según mi hermana dice que bien, pero la otra hermana también igual se ha casado su hija, pero no convive bien, le molesta, dice, a todos lados, o sea, no lo pasa al yerno, que esto, que el otro. Y mi pregunta, digo, ¿de quién dependerá? ¿De mis hermanos o del yerno que no pueden convivir bien? Ajá. Esa es mi preguntita, padre. Muy bien, a ver, vamos a intentar recoger las escenas diferentes, diversas, ¿no? Yo diría, no te olvides que cuando nos juntamos personas desconocidas, cada uno tiene una historia personal, un mundo simbólico, distinto, diferente. Es como si juntases, vamos a poner alberjas, juntas alberjas en una bolsa y va a haber fricciones, y es lo normal, porque van a compartir muchas personas situaciones cotidianas desde puntos de vista distintos, diferentes. Entonces, si no aplicamos todo lo que hemos conversado en este programa, es decir, a veces callar, a veces acelerar, a veces retroceder, a veces responder inteligentemente, a veces callar, a veces no decir nada simplemente, o a veces intervenir, o a veces ser enérgico, si no hay un pacto entre todos aquellos que vivimos en la casa, la convivencia va a ser imposible. Por eso es muy importante, uno, saber hablar, saber escuchar, ponerse de acuerdo y decir, bueno, ya que vivimos muchos en esta casa, lo ideal sería que vayamos aireando, ¿no?
Poco a poco los que se van casando se van yendo, van haciendo su propia vida, su propia historia, en su propio sitio, en su propio hábitat. Eso sería lo ideal. Pero si no se puede conversar, hagamos un horario, planifiquemos y las obligaciones, las responsabilidades compartamos. Entonces, la vida va a ser bonita, va a ser funcional y luego tener un objetivo común, el bien común de toda la familia. Todos contribuyen a esto. Entonces, respeto, diálogo, sentido del humor y van a poder respirar aquello que quieren. Ese sentido de felicidad que es muy importante, porque no te olvides que convivir es un arte, pero para lograr la convivencia pacífica, armoniosa, feliz, hay que pactar, hay que conversar, hay que poner las cosas claras, porque hay otro dicho, es el mira, lo que no se dice no se supone. Lo que no se dice, lo decía un filósofo fenomenal, lo que no se dice no se supone. Es decir, si tú no dices las cosas claras, es que nadie lo supone. Entonces, es mejor reunirse un día, fijar, esto lo recomiendo también para los hogares, y decir, a ver, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Hagamos un plan, hagamos una hoja de ruta, un proyecto, aquello que siempre hablo en los programas, y luego fijemos responsables y actores. Para esto, ustedes, este mes yo, el otro mes tal. Entonces, la convivencia es tranquila y va segura, porque hay un plan, hay un responsable y además se salva el bien común. Por ahí va la clave. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Vamos al teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Cuéntanos. Soy Nicolás Vigo. Sonia, ¿cómo te ha ido, Sonia? Digamos, soy Nicolás Vigo. Tengo problema con una familia disfuncional. Perdí a mi padre cuando tenía 6 añitos. Ajá. Ya yo soy de hermana mayor. Mis hermanas están casadas. 2 hermanos están casados. Mira. La última está casado. Ese es la tercera única evidente. Ha triunfado. Pero mis hermanas mayores, las que me siguen, no es la vida imposible. Yo creo, mi mamá es bien tranquila, amorosa, conmigo hace muy bien. Qué bonito. Padre precioso. Muy bien, entonces tienes una convivencia armoniosa. Ese es el objetivo, a eso tenemos que llegar para poder decir, como tú, Sonia, tengo una familia bonita, mis padres son buenos conmigo, es que me quieren, entonces es fenomenal. A eso tenemos que llegar, pero no te olvides que para llegar a ello, la convivencia es un arte. Entonces, Walter, vamos a ir apuntalando el programa. Ya sabes, siempre convivir con los otros es un arte, porque exige salir de uno para llegar a los otros, renunciar a algunas cosas nuestras, tuyas, propias, para escuchar, para recoger, para apreciar, para valorar las cosas que tienen los otros. Además, siempre digo, convivir, resumiendo el tema, convivir demanda inteligencia y estrategia. Aquello que le respondía a Selmira. Hagan un plan, una estrategia para mejorar. Es que mi familia es fenomenal, es que funciona bien. A lo mejor podemos poner un poquito más, un grado más, una vuelta de tuerca más de felicidad. Hablar, conversar, dialogar. Y no te olvides que la vida, en realidad, siempre es renuncia y ganancia. A veces toca perder. Hay que perderlo, si es por el bien de los demás, si es por salvar a una persona, si es por darle vida, un impulso, una motivación a otra persona, ¿qué más da? Nunca el dinero tiene que ir por encima del ser humano. Nunca el poder, nunca el acumular tiene que pisotear al otro. Y no te olvides, ¿es una ganancia la convivencia? Claro que sí, porque conoces a mucha gente, recoges lo que es la persona, lo valioso, lo bueno, lo bello que tiene la otra persona, te enriqueces de su estilo de ser, de las cosas que aporta, de las palabras que dice, de las actitudes que incorpora en su personalidad. Y no te olvides, siempre aprendemos, todos los días aprendemos algo nuevo. Disfrutamos, porque somos este instante, como suelo decirlo siempre, y además somos compañeros de camino. En realidad, dice Jorge Manrique en uno de sus poemas preciosos, ¿verdad? Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Allí los ríos caudales, allí los ríos pequeños y los más grandes. Ya llegados son iguales, es decir, todos vamos a llegar a esa mar grande
que es el morir. Nos encontraremos en la vida eterna, pero mientras vamos como los ríos, bajando por las montañas, cruzando los valles, surcando las costas hasta llegar al mar, acompañémonos bien, hagamos la vida bonita, interesante. Y no te olvides, Jesús dijo ese mandamiento precioso que siempre me gusta recordarlo. Os doy un mandato nuevo, que se amen los unos a los otros como yo también os he amado, les he amado. Y Jesús, contundente, vuelve a machacar sobre la misma idea y dice, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Es decir, queridos amigos, en definitiva, el amor es el cernidor, lo suelo llamar yo y lo digo en mi libro, que te mueve el amor, es el amortiguador de las relaciones interpersonales, de la propia convivencia social. Si no hay amor, algo funciona mal. Si no hay amor, es que no va a resultar. Y si ponemos el amor en la fórmula, queridos amigos, una vida preciosa, significativa, para disfrutarla y para contarla como una historia. Walter, hemos llegado al final del programa. Sí, Fray. Se nos ha pasado rápido, ¿eh? Como usted dijo al inicio, vivimos en una constante cuenta regresiva en las comunicaciones. Siempre estamos, ¿verdad? Siempre corriendo, siempre mirando el reloj, pero no te olvides en ese correr, en ese hacer, en ese decir, en hacer radio, en hacer televisión, hacerlo de la mejor manera, de la forma bonita, disfrutando cada instante, cada segundo, porque no te olvides que la vida es un camino, es un aprendizaje. Y siempre vamos directos a aprender más. Y el otro es una fuente de información para nosotros. Nos despedimos. Walter, nos despedimos. Sí, Fray. Primero, agradecido por poder compartir este programa con usted. Seguramente ya el próximo viernes estará Ruth por aquí y yo estaré en... Ruth de vacaciones. De mira, vacaciones. Ni la llames, ni la llames. No, Está no, de no. vacaciones. Y yo estaré escuchándolo ya el próximo viernes también, como suelo hacer ahí en casa. Y rápidamente, sencillez, espontaneidad, Ajá. tener sentido del humor, inteligencia, autodominio y autodominio. prioridad. Así es. Y no te olvides ese autoconocimiento, respeto por la diferencia, por lo singular, por lo distinto, por lo diverso. Entonces, una convivencia armoniosa y feliz. Nos despedimos. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Ha sido sabios y felices despertar a la sabiduría. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.